Gracias, señor presidente. Ahora veremos hasta dónde llega el compromiso del PRI con el Sistema Nacional de la Rendición de Cuentas. Porque el de la democracia sindical es un compromiso histórico para Acción Nacional, porque está en los motivos originales que dieron sentido a nuestra presencia en la vida pública de México y del que Efraín González Morfín fue uno de sus más preclaros defensores. En una democracia que en realidad se precie de serlo, no puede haber en materia de responsabilidad política y rendición de cuentas excepciones jurídicas entre quienes ejercen un poder, una influencia o una forma de organización política o social. En una democracia, todos los que ejercemos una responsabilidad estamos obligados a rendir cuentas y conducir nuestros actos por la vía democrática como el gran valor que conquistó su derecho prácticamente en todo el mundo. En una democracia, señoras senadoras, señores senadores, no puede haber zonas de impunidad. Así como en nombre de las llamadas soberanías nacionales no se pueden atropellar los derechos humanos, tampoco en nombre de ninguna autonomía sindical se puede atropellar o negar los derechos de los trabajadores para elegir democráticamente a los miembros de sus directivas sindicales o negarles mecanismos o procedimientos internos que aseguren la correcta y honesta gestión de los fondos sindicales. Precisamente los temas que se contienen en la reserva que hoy formuló. Los conceptos de soberanía y autonomía están relacionados con la facultad de decidir de sus ciudadanos o sus agremiados. Las autonomías en nuestro medio son la libertad para tomar decisiones sin que medien chantajes, porros, temores o partidos. En la medida que las decisiones de los trabajadores se basen en asambleas abiertas, sin interferencias de agentes con intereses diferentes, son más auténticas. Lo que se tiene que discutir no es la autonomía sindical, es si los obreros pueden decidir libremente en las actuales estructuras sindicales, decidir sin interferencias de partidos políticos, iglesias, sobre todo de mafias internas, decidir pensando en los intereses legítimos de los trabajadores. Decidir libremente requiere de hombres libres. El sindicalismo es consecuencia de la libertad de los trabajadores para asociarse, es el instrumento para proteger sus derechos laborales y un medio para procurar la capacitación de sus agremiados. Autonomía sindical y libertad no es ningún dilema. Autonomía sindical y democracia no son antípodas. Autonomía sindical y transparencia no forman parte de ninguna dicotomía. En el mundo democrático son los rostros del sindicalismo moderno y responsable. Y la democracia, compañeros legisladores, tiene como condición necesaria el voto, como la expresión directa de la voluntad personal. El voto democrático presume y presupone características y condiciones esenciales. La celebración de elecciones periódicas mediante el sufragio libre, directo y secreto. Es libre cuando se respetan los derechos esenciales de la persona y las libertades públicas, como la libertad de expresión, la libertad de información, de conciencia, la libertad religiosa, la libertad de asociación, la libertad de información, de reunión. Es directo cuando la persona lo emite en forma directa sin intermediarios, porque cada miembro de la sociedad está capacitado para tomar sus propias decisiones de acuerdo con sus propias preferencias. La tendencia en el mundo ante la asunción y el reconocimiento de los derechos humanos es hacer que el voto sea directo, porque el derecho de voto no es un derecho transferible. Es hora de ir eliminando las elecciones indirectas, porque esa mediatización actúa la mayor de las veces como filtro, incluso distorsionador de los designios de los ciudadanos. Pero la más importante característica del voto democrático es asegurar que su ejercicio sea secreto, para garantizar la libre decisión del votante. El elector no debe ver limitada su libertad política cuando deposita su voto, y por ello es imprescindible que el elector pueda ejercitar su derecho al sufragio, garantizando su privacidad, de forma que su voto no sea conocido por nadie más. Esta libertad de elección puede quedar condicionada cuando el voto se hace de manera pública o abierta, y el voto por aclamación
a mano alzada o expresado oralmente, además de coercitivo, es una rémora vergonzosa de nuestro proceso de transición democrática. En el fondo, no hay impedimento constitucional alguno, lo sabemos todos. Lo que hay es la resistencia de un corporativismo sindical que ha servido más a la operación político-electoral de la disputa del poder en México que en la defensa de los derechos de los trabajadores. Es una resistencia penosa porque lucha por el dudoso honor de ser de los últimos actores en someterse a un ámbito de responsabilidad y al proceso de democratización que vive el país. La vida sindical no es un fuero, ni es un privilegio, sino una responsabilidad de todos sus agremiados. Oponerse a esta reforma es una pésima señal para el futuro inmediato de México por parte de quienes los avalan y tratan de justificarse en alcance de su autonomía. Largos periodos de usufructo sindical sin legitimidad. Los sindicatos libres son fundamentales para la democracia. Los sindicatos corporativos son amenazas silenciadas al orden político establecido. La paz social descansa en sindicatos libres. Exigir cuentas a los sindicatos, o mejor dicho, a sus líderes, no es ser antisindicalistas, sino defender al sindicato. Promover la democracia interna no es debilitar a los sindicatos, sino revestirlos de toda la dignidad que significa representar a sus agremiados. La emancipación de los trabajadores será verdadera cuando sean responsables de sus decisiones tomadas en defensa de sus intereses. Emanciparse de los patrones que los tratan o los trataron como niños o mercancías. Emanciparse de partidos y mecanismos corporativos sería una señal de extraordinaria madurez política para el futuro de México. Reconocer que el trabajador es una persona libre, lleno de dignidad, es emanciparlo. Le suplico termine su participación, senador Corral. Termino, señor presidente. Gracias. La lucha, compañeras y compañeros senadores, la lucha en contra de la corrupción debe estar en todos los ámbitos e instituciones del país, entre otros los sindicatos. La lucha por la democratización del país no puede tolerar ínsulas de perversión en instituciones intermedias como son los sindicatos. El siglo XXI debe vivirse en todos los ámbitos de la vida social. Más allá del desenlace de nuestra reserva en el proceso legislativo, nosotros votaremos en consecuencia con una de nuestras banderas históricas, la democracia, exactamente para la que la pensamos y para lo que la queremos, para la justicia y en la libertad. Por su atención, muchas gracias.